Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Lea en tu casa. Soy la maestra Marbella León Suárez. En esta ocasión haremos un repaso de los temas vistos en cada una de las unidades del módulo México Nuestro Hogar. Te invito a que me acompañes durante la sesión, ya que te servirá para recordar y reforzar lo aprendido en el módulo. Si aún no cuentas con tu módulo en físico, recuerda que puedes escanear el código QR del módulo de hoy que aparece en la pantalla. También te invito a visitar la página de Aprende INEA a través del link que aparece en la pantalla. Iniciamos. En la unidad 1, Tenemos Memoria, abordamos 3 temas que nos permitieron reflexionar acerca de la historia de nuestro país. En el tema 1, el país y sus símbolos, ubicamos geográficamente a nuestro país y conocimos que en el año 1325 fue fundada México Tenochtitlán por los aztecas o mexicas. Asimismo, reconocimos a nuestro país como pluricultural, no solo por la existencia de distintas culturas étnicas originarias, sino también por las aportaciones de los distintos grupos de inmigrantes han heredado al patrimonio cultural de México. También aprendimos que nuestro país tiene 3 nombres oficiales. Estos son Estados Unidos Mexicanos, República Mexicana y México, siendo México una palabra que proviene del náhuatl y cuyo significado es ombligo de la luna. Nuestro México lindo y querido geográficamente se encuentra en el continente americano, siendo este uno de los 5 continentes que existe en el mundo y se distingue en 3 zonas geográficas diferenciadas. Estas son América del Norte, que abarca desde Alaska y Groenlandia hasta México. América Central, que comprende desde Belice y Guatemala hasta Panamá. América del Sur, que abarca desde Colombia hasta la Patagonia. Nuestro país cuenta con casi todos los tipos de climas que existen en el mundo y con grandes yacimientos importantes de carbón, petróleo, hierro, cobre, plata, oro, platino y plomo, entre otros. Por otra parte, como mexicanos, hemos creado símbolos patrios que nos diferencian de otras naciones y nos identifican con nuestro pasado. Estos símbolos son el escudo nacional, la bandera y el himno nacional. En los 3 se resumen aspectos importantes de las distintas etapas de la historia de nuestro país. La bandera es uno de los símbolos que nos caracteriza como mexicanos. Los colores de la bandera diseñada en 1821 con el presidente Benito Juárez adquieren el siguiente significado. El verde, la esperanza. El blanco, la unidad de los mexicanos. Y el rojo, la sangre derramada por los héroes nacionales. El escudo simboliza nuestras raíces que se remontan a la época prehispánica. Sus elementos principales son un águila mexicana, un nopal florecido y una serpiente curvada y un laurel. Todos estos elementos simbolizan para los mexicas el carácter, la valentía y la fuerza de un guerrero. El himno nacional consolida el sentir de todos los mexicanos. Y como podrás recordar, el día 5 de febrero de 1854, el poeta Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno lograron que el himno expresara las aspiraciones de libertad y defensa de la soberanía del pueblo mexicano, justo en los momentos en que los mexicanos habían perdido más de la mitad del territorio nacional a raíz de la invasión norteamericana de 1846 a 1848. No olviden que México fue la casa de nuestros abuelos y padres, también lo será para nuestros hijos. En el tema 2, Memorias e Historia, reflexionamos sobre cómo tu vida, la de tu familia,
se relacionan con la historia de nuestro país entre 1950 y 1970 y de cómo cada uno de nosotros a lo largo de la vida ha participado en la historia de nuestro país. Por lo que observamos una línea de tiempo donde nos cuestionamos a qué acontecimientos de la historia de México hacen referencia y cuáles de esos acontecimientos cree que han influido en la vida diaria de su familia y de su comunidad. De modo que comentamos que estos acontecimientos han influido en la vida diaria de nuestra familia y comunidad, favoreciendo a nuestros abuelos, padres, hijos, vecinos y sociedad, como es el caso del derecho al voto de la mujer. Otro acontecimiento relevante fue en 1962, donde una brigada de salud visitó por primera vez la Sierra Norte de Puebla para aplicar casa por casa la vacuna contra la poliomielitis. Por otro lado, como parte de la historia de nuestro país, recordamos a personajes como la actriz María Félix, Mario Moreno Cantinflas y Pedro Infante, quienes dieron sentido a nuestro país en diversos ámbitos culturales. Ellos, a través de la música, el teatro, la actuación y la comedia, nos representaron la vida cotidiana que vivía México en los años 1950 y 1960, donde resaltaban algunos valores y costumbres como respetar padres y ancianos, honor familiar, autoridad de padres y maestros, entre otros. Con ello, hicimos un breve reencuentro del pasado de México, que nos llevó a pensar sobre nuestras acciones como país y definir hacia dónde queremos ir, tal y como nos mencionó Carlos Fuente, escritor mexicano en el fragmento Los 5 soles. Mirar al pasado es hacer un balance de los problemas que enfrentamos, pero también de las fortalezas que tenemos. Los mexicanos hemos dado muestra de esas fortalezas, como fue en la década de 1970 a 1990, donde nos encontramos frente a condiciones que marcaron el rumbo. La crisis mundial de la década de los 70 llevó a que se decidiera depender cada vez más de la renta del petróleo y endeudarse sin medir las consecuencias. En la unidad 2, nuestro pasado reciente, abordamos los temas hacia dónde ir, problemas nacionales de México y políticas nacionales. Para saber a dónde ir, aprendimos que necesitamos comprender cómo ha ido cambiando el mundo, tanto en las condiciones climáticas como en los aspectos sociales y económicos. Por lo que mencionamos las condiciones climatológicas que vivió México en la década de los 90, la reducción de los 3 ceros al peso, la importancia de los derechos de los niños. Estos y otros cambios nos llevaron a reflexionar cómo será nuestro futuro dentro de 10 o 20 años. Respecto a nuestro futuro, dimos lectura al fragmento escrito por el poeta mexicano Octavio Paz en 1998, en el que declaró que vendrían nuevos días para México y a la vez nos exhortó a tomar conciencia para afrontarlos, dejando muy en claro que la vida en el futuro depende en gran medida de lo que la sociedad haga hoy o deje de hacer. Reconocimos que en el país hay problemas que todos los que vivimos en él buscamos resolverlo. Saber tomar responsabilidades sociales nos permite tener un beneficio propio y de las nuevas generaciones, ya que todo lo que sucede en la historia de una familia, de una comunidad y de un país tiene causas y consecuencias, siendo estas representadas en los cambios económicos, políticos, sociales y culturales en la última década. Uno de estos cambios fue que vivió México en el inicio de 1990 en materia económica.
La crisis de 1982 llevó a México a cambiar el rumbo económico. De igual manera, revisamos las políticas de libre comercio con el fin de mejorar las finanzas del país. Esta política significó eliminar los subsidios a varios productos, abrir las fronteras al comercio internacional y vender a aquellas empresas del Estado que no fueran indispensables para la administración. Destacamos que los gobiernos de todos los países elaboran planes y programas en los que les dan opciones a sus habitantes para que estos solucionen sus necesidades básicas. En cuanto a las políticas nacionales en México, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en los que se describen las necesidades principales del país y la manera de resolverlos. En otras palabras, son soluciones que da el gobierno y en algunas de ellas se propone la participación de la población para mejorar nuestra calidad de vida y así poder participar en alguno de estos programas. Por lo que nos cuestionamos sobre ¿de qué manera influyen los problemas del país en la vida de los ciudadanos? ¿Cómo sabe el gobierno cuáles son esos problemas? Como respuesta a estas interrogantes, subrayamos 2 puntos de gran utilidad como medio que utiliza el gobierno para saber los problemas sociales, siendo estos los censos y consultas populares que organizan diversos sectores de la población. Asimismo, puntualizamos el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en los que se describen las necesidades principales del país y la manera en la que se pretenden resolver, con la finalidad de mejorar las necesidades básicas que nos permitan alcanzar una vida sana y productiva. Dentro de las políticas nacionales se hizo mención que los niños tienen derecho a no trabajar, por lo que es responsabilidad de todos ciudadanos erradicar prácticas en las cuales se violenten sus derechos. También mencionamos que las políticas que el gobierno ofrece son mediante instituciones, como son los centros de salud, el Seguro Social, instituciones como el DIF y programas enfocados en atención médica, jubilación, pensiones por enfermedad, invalidez o viudez. Otras políticas que revisamos fueron alimentación y educación, siendo esta última puente para abatir el analfabetismo e impulsar estudios básicos mediante escuelas privadas y públicas, o bien sea a través de medios como la radio y la televisión que difunden programas educativos, como es el caso del IA en tu casa. En la unidad 3 aprendimos que formamos parte de un mundo globalizado, que México es parte de un continente joven y reconocimos las ventajas y desventajas de un mundo globalizado. Al formar parte de un mundo globalizado, comprendemos la importancia que tiene la cooperación para la paz, el bienestar de la humanidad, el comercio y otros asuntos económicos al momento de relacionarse con los países. Como muestra de ello, observamos un mapa con productos que producimos, así como también productos que llegan de otros países, como fueron ropa, zapatos, autos y computadora. En el caso de la computadora, conocimos su origen y los lugares en donde se fabrican sus piezas. Recordemos que la pantalla fue hecha en Japón, el chip en Taiwán, la armazón en Indonesia y el ensamble fue en China, Polonia y Estados Unidos. Con ello, comprendimos que la globalización trae ventajas y desventajas, como son bajos costos, cercanía del mercado y mayor competitividad de productos.
Ten presente que la globalización es un proceso histórico y es el resultado de la innovación humana y del progreso tecnológico. En la unidad 4 abordamos los temas el panorama mundial y el acontecer nacional, política y organización, nuestra educación y el país que queremos. Dimos lectura a 2 fragmentos que nos hicieron reflexionar que no todas las personas respondemos igual en lo que acontece a nuestro alrededor. Pero sin embargo, se requiere de una ciudadanía que proponga soluciones, participe activa y responsablemente en los asuntos políticos del país y de la vida nacional. Por lo que remarcamos que, como ciudadanos, debemos poner en prácticas hábitos como el estar informado de lo que acontece día con día en nuestro país y en el mundo. Revisamos los artículos 34, 35 y 36, que expresan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Por mencionar algunos: votar en las elecciones y en las consultas populares y alistarse en la Guardia Nacional. Recuerden que también mencionamos los diferentes tipos de partidos que existen en nuestro país. Al conocerlos, comprendimos que los partidos políticos son agrupaciones de intereses públicos que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos y en la vida democrática y contribuir a la formación de una representación nacional. Del mismo modo, podemos decir que los procesos electorales son la forma legal y pacífica para disputar y discutir en el terreno político las diferentes ideologías y de principios de diferentes partidos políticos que contienen durante una elección. Puntualizamos que la educación es considerada una vía, entre otras, para impulsar el desarrollo tanto de las personas como de las sociedades, en la que definimos de un proyecto que contribuya a mejorar nuestras relaciones y condiciones de vida. Por último, aprendimos que los medios de comunicación, como son la radio y la televisión, emiten mensajes que tienen gran poder e influencia, a veces negativas, en la formación social e individual de las personas, sobre todo en los niños, al definir normas y valores que la gente hace suyo de manera irreflexiva. Ahora bien, hemos llegado al final del repaso del módulo México, nuestro hogar. Si deseas seguir reforzando los conocimientos, como siempre, te invito a que sigas trabajando en casa y en los círculos de estudio. Y si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, seguirte cuidando, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión.